Bueno, bienvenidos a la segunda de las explicaciones de conceptos de dinámica vehicular ligados al sim racing, al motorsport real y demás. Recordamos un poco lo visto en la primera sesión, esa elipse de adherencia o ese diagrama GG de fuerzas longitudinales y de fuerzas laterales que representa, pues que simboliza un poco lo que el neumático está experimentando a cada momento de cada sesión, ¿no? En aceleraciones, en frenadas, al girar a un lado, a otro, y cómo por dentro de la elipse el neumático agarra y por fuera el neumático bloquea. Si el neumático es de mejores condiciones, la elipse será mayor, y si el neumático es peor, está más desgastado o es condiciones de lluvia en el circuito, pues la elipse va a ser más pequeña. Había dos métodos de conducción, ¿no? Un método seguro que primero realiza la frenada, luego una vez has soltado suficiente freno empieza a girar y luego cuando has dejado de girar lo suficiente empiezas a acelerar, que es un método seguro, pero es un método que se deja velocidad. Y luego está el segundo método, el método de el que tiende a remarcar el valor de esta elipse de adherencia, de este diagrama GG, porque es un método que va usando las prestaciones máximas que el neumático es capaz de desarrollar en cada momento. ¿Qué pasa? Que permite llegar a los mejores tiempos porque estás integrando frenada con giro y giro con aceleración, pero es un método más delicado que requiere práctica porque estás peligrosamente cerca de la zona de bloqueo. Vale, tras este primer concepto en el que os explico que es un poco la elipse de adherencia, el diagrama GG y demás, pues vamos a lo siguiente. Presiones de los neumáticos tienen mucho que ver con el diagrama GG, ¿vale? Como pone aquí, ¿cómo saber si tienen mucha o poca presión? Pues la clave, sensorizarlo, comparar las temperaturas que hay en las diversas zonas de contacto del neumático, la zona exterior, la zona del centro y la zona interior del neumático. Vale, vemos en este primer caso como si la temperatura del centro es mayor o igual que la temperatura interior, significa que el centro de la rueda es el que realmente está teniendo fricción con el asfalto y significa que por tanto el neumático está muy lleno de aire, está abombado, como simboliza pues este dibujo un poco exagerado de la parte derecha, ¿no? Vale, ¿qué genera eso? Pues bueno, mucha agilidad de reacciones, el neumático está bien cargado y es ágil de respuesta porque la zona de contacto con el asfalto es nula, por tanto la fricción, es muy pequeña, mejor dicho, y por tanto la fricción es muy pequeña y la capacidad de responder del neumático es muy alta, pero claro, la zona de contacto del neumático es muy pequeña, por tanto la elipse de adherencia, este diagrama GG, es pequeño, porque la zona que realmente está contactando del neumático con el asfalto es muy pequeña y por tanto está peligrosamente cerca de la zona de bloqueo. Así que hay que buscar un poquito el equilibrio, es decir, siempre gracias a esa rapidez de reacciones que da un neumático lleno de aire, pues los neumáticos delanteros van a estar más cargados que los neumáticos traseros, ya que los neumáticos delanteros son directrices, gobiernan sobre la dirección del vehículo y por ello pues tienen que estar más cargados que los traseros no tienen nada que ver con esa dirección. Y claro, hay que buscar el equilibrio porque sí, hay que dejarlos lo suficientemente llenos de aire como para que sean ágiles en la dirección, pero tampoco tanto como para que bloqueen a la mínima. Es decir, si los llenamos mucho de aire, la zona de contacto es muy pequeña, el diagrama GG, la elipse de adherencia, es pequeña y se puede llegar antes al subviraje, al bloqueo de neumáticos, subvirajes si son delanteros, sobrevirajes si son traseros, etcétera. Se podría llegar antes a estas situaciones críticas. Por eso hay que buscar un poquito el equilibrio y tender un poco también al caso mostrado en la parte inferior de la página. Si la temperatura exterior es mayor que la temperatura del centro del neumático, significa que los neumáticos están un poco más desinflados, ¿no? Que hay más zona de contacto del neumático con el suelo y que, claro, está más dejándose caer, sí, sobre el asfalto, porque no tiene tanta presión y no está tan abombado como el de la parte superior. ¿Qué pasa? Que, tras medir estas temperaturas y darnos cuenta de que el neumático puede llevar poca presión, pues ¿qué se consigue? Mucha zona de contacto, como refleja aquí, el neumático pues se está arrastrando mucha parte de sí mismo sobre el asfalto, tiene mucha zona de contacto, tiene una elipse de adherencia, un diagrama GG muy grande y raro es llegar a su zona de bloqueo, por lo tanto es un neumático muy fiable. Pero ¿qué pasa? Que es un neumático torpón, es un neumático que como está friccionando tanto con el suelo, pues no responde de una manera tan rápida
no ejecuta los movimientos que le pide el piloto de una manera tan rápida como quizás debería o quizás querría, y es un neumático que, bueno, si no estás en un circuito lento, pues es un neumático que va a dejar un poco que desear, ¿no? Porque en las rectas, como tiene tanta zona que fricciona con el neumático, pues se va a ir dejando velocidad punta, y en las curvas pues no va a ser tan ágil de reacciones. Por tanto, como decimos, hay que buscar el equilibrio entre uno y otro. ¿Cómo se busca el equilibrio? Pues consiguiendo este diferencial de temperatura que no pase de los 10 grados entre las diversas partes del neumático, es decir, la temperatura interior, que al final es la que más se va a calentar, pues que sea como mucho 5 grados más caliente, que se pueda calentar hasta 5 grados más que la temperatura del centro, y que la temperatura del centro pues a su vez se caliente como mucho 5 grados más que la temperatura de la parte exterior. Así se consigue pues unos neumáticos lo suficientemente cargados como para que reaccionen de forma ágil y como para que su superficie de contacto con el asfalto pues sea la suficiente como para no sacrificar mucho el agarre y estar cerca de las situaciones de bloqueo que a nadie le gusta vivir. Seguimos con estas explicaciones de dinámica, analizando ahora el reparto de frenada. Seguimos enfocándonos en los neumáticos, seguimos enfocándonos en las situaciones de curva, en este caso fundamentalmente la llegada a las curvas. Y antes de nada vamos a analizar unos conceptos fundamentales que tenemos que tener bien asentados en la cabeza para ir analizando todo lo demás, ¿vale? Algunas cosas son de sentido común, pero bueno, no está de más recordarlas. Los vehículos de tracción delantera son aquellos vehículos que tienen el eje motriz delantero y el eje directriz delantero también. Es decir, el eje directriz gobierna sobre la dirección y el eje motriz que recibe el impulso procedente del motor, pues también es el eje delantero. Vehículos de tracción trasera, por el contrario, tienen el eje directriz delante. Sigue siendo las ruedas delanteras las que giran el vehículo, fundamentalmente las que gobiernan sobre esa dirección. Y el eje trasero es el eje motriz, el eje que recibe el impulso procedente del vehículo, del motor. Vale, subviraje. El método de subviraje, el comportamiento de subviraje es el comportamiento en el que el coche gira menos de lo que nosotros le pedimos a través del volante. El coche se va de morros, como se suele decir, y el coche gira menos de lo que nosotros le pedimos. Sobreviraje, el coche gira más de lo que nosotros le pedimos con el volante. El coche se está yendo de culo y, como dirían en Top Gear, pues en sobreviraje no ves el árbol que te mata porque has dado la vuelta y estás de espaldas a él, y en el subviraje pues sí ves el árbol que te mata porque te vas de frente contra él. ¿Qué se hace? Hablando ya del reparto de frenada, pues empezando por el subviraje, por ejemplo, hagámonos a la idea de lo cargadas que están las ruedas delanteras del vehículo. Eso se puede reflejar con los sensores de temperatura y demás, cómo se cargan vuelta tras vuelta tras vuelta, porque son unos neumáticos sometidos tanto a aceleraciones longitudinales y deceleraciones y tal, como a los propios esfuerzos sobre la dirección del vehículo. Por tanto, la elipse de adherencia, el diagrama GG, está cargado de puntos y puntos llevados casi siempre muy muy cerca de la zona de bloqueo. Por tanto, si encima le sumamos más tensiones depositando sobre el eje delantero gran porcentaje de la frenada, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque va a ser muy fácil llevarlos a bloquear y llevarlos a que no respondan a la dirección que nosotros queremos dar al vehículo. ¿Qué se pide al conductor? Pues que conforme vaya frenando, vaya soltando el freno. Por ejemplo, el ABS actúa para mantener este comportamiento. Pero bueno, sin estos sistemas de ayuda, pues hablando del pilotaje manual, pues el ABS actúa sobre estos comportamientos y las manos del piloto y la habilidad del piloto pues debería actuar también soltando el freno y dando dirección. Conforme va soltando un poquito el freno, da dirección, suelta un poquito el freno, da dirección y consigue que el coche le responda como quiere. Pero bueno, si ya podemos hacer con un ajuste, en este caso del reparto de frenada, al vehículo menos subvirador, pues es una ganancia que le va a servir muy mucho. ¿Qué se hace? Retrasar un poquito el reparto de frenada. Es decir, en vez de cargar tanto el eje delantero con tanta carga de frenada, pues vamos a llevar porcentaje de la frenada
cada vez mayor al eje trasero para que el eje delantero se libere de tensiones, tenga más espacio de esa elipse de adherencia liberado y que pueda responder, por tanto, mejor a las aceleraciones laterales de los giros y que, por tanto, el coche gire mejor, gracias a haber llevado el reparto de frenada a favor del eje trasero en estos coches subviradores. ¿Qué pasa en el caso contrario? Coches sobreviradores. El coche se va de culo porque las ruedas traseras son las que reciben ese impulso procedente del motor y las que, pues bueno, a priori también tienen mucho protagonismo sobre la frenada del vehículo. ¿Qué vamos a hacer en este otro caso? Para ayudar a liberar un poco de tensiones a estas ruedas delanteras para evitar que derrapen y que provoquen que el coche pues se vaya de culo y nos haga pues trompear y demás, pues vamos a llevar el reparto de frenada a favor del eje delantero, ¿vale? Para favorecer una tendencia subviradora del vehículo, una tendencia subviradora que haga las frenadas más estables, las aceleraciones más estables y que ayude a quitar sobreviraje, una actitud sobreviradora al vehículo gracias a este pequeño ajuste de setup. Adelantamos el reparto de frenada, hacemos que el eje delantero se quede con más porcentaje de frenada y que el eje trasero pues esté un poquito más liberado y que tenga menos tendencia a llegar a esa zona de bloqueo que lo haga derrapar y que lo haga sobrevirar. Bien, concluimos esta nueva explicación de dinámica vehicular aplicada a Sim Racing y Motorsport Real con uno de los componentes más a priori sencillos de ajustar para conseguir un gran cambio en el comportamiento del vehículo, es decir, un cambio que haga que los vehículos subviradores tiendan más a sobrevirar y que los vehículos sobreviradores tiendan más a subvirar. Gracias a las oquedades que tienen las barras antivuelco, las barras estabilizadoras y demás, pues se puede hacer que el momento que ese par pues sea mayor y menor y que se torsionen más o menos fácilmente y que por tanto sean más o menos rígidas. ¿Vale? Las barras estabilizadoras son componentes, como decimos aquí, ligados a las suspensiones de un mismo eje, ya que la barra estabilizadora va paralela a ese eje frontal o trasero, influyendo sobre los movimientos de estas suspensiones y sobre el balanceo del chasis del vehículo al afrontar un giro. Es decir, unas barras estabilizadoras muy poco rígidas, muy blanditas, pues van a dejar que el chasis se balancee mucho y que las suspensiones de la rueda interior y exterior pues tenga movimientos muy distintos, que una se extienda mucho y que la otra pues llegue a comprimirse también mucho por ese movimiento de balanceo del chasis. Por el contrario, si la barra estabilizadora es muy rígida, pues los movimientos de las suspensiones van a ser bastante más solidarios entre sí y ni una suspensión, en este caso de la rueda interior, se va a extender tanto, ni la de la rueda exterior se va a comprimir en tan alta medida, porque como decimos, van a ser movimientos restringidos por esta rigidez de la barra estabilizadora. Esto, por supuesto, pues tiene muchos efectos sobre este comportamiento dinámico del vehículo en las curvas, sobre pues ese posible subviraje o posible sobreviraje. En el caso de los coches subviradores, es muy importante que la barra estabilizadora delantera se ablande para hacerlo un poquito más sobrevirador. ¿Qué conseguimos con eso? Dejar que las ruedas, pues que el movimiento de las suspensiones de las ruedas pues fluya con bastante más libertad y que por tanto se sature menos la elipse de adherencia al diagrama GG y que se consiga pues tener menos opciones de llevarlo a su zona de bloqueo y que por tanto bloquee y que por tanto el coche no gire y que por tanto el coche subvire. Eso es lo que conseguimos ablandando la barra estabilizadora delantera en un coche subvirador. Si a pesar de ablandar al máximo la barra estabilizadora delantera el coche sigue subvirando, ya entonces nos vamos a la trasera y la vamos a endurecer un poco más para favorecer que el eje trasero bloquee pronto, que el coche empiece a derrapar un poco de culo y que el coche pues empiece a girar, que nos dé un poquito más de giro, en este caso giro deslizando, un poquito de derrape, sí, pero que el coche nos dé un poquito más de giro. Vale, en los coches sobreviradores es todo lo contrario. El eje delantero es el eje directriz y el eje trasero es el eje motriz. Es un eje, como ya hemos visto anteriormente, con una elipse de adherencia bastante cargada y que no deberíamos cargar más para evitar que ese eje empiece a derrapar. Claro, entonces
la barra que liberamos de tensiones, la barra que hacemos más blanda, es la barra estabilizadora trasera, y si aun haciendo la blanda a más no poder el coche sigue sobrevirando, pues nos vamos a la barra estabilizadora delantera y la endurecemos un poquito más para hacerlo lo más subvirador posible. Como os he dicho, este es uno de los ajustes más sencillos de hacer para empezar a cambiar el comportamiento de un vehículo, tanto en el sim racing como en el motorsport real. Y por último, antes de cerrar este bloque de explicaciones, estas frases finales que figuran al término de estos párrafos, con barras estabilizadoras más rígidas, el balanceo del chasis del vehículo no se va a permitir en esa medida, la rueda interior, la suspensión de la rueda interior en el giro, en ese eje, no se va a poder extender tanto, y la de la rueda exterior no se va a poder comprimir tanto. Por tanto, el chasis no se va a poder balancear tanto y no va a ejercerse sobre el vehículo esa gran fuerza centrífuga que tiende a enderezarlo. Por tanto, las reacciones iniciales del vehículo van a ser reacciones muy ágiles. Eso sí, nada tiene que ver con el caso del subviraje anteriormente, ¿vale? En el subviraje, recordemos, liberamos de tensión la barra estabilizadora delantera, la ablandamos y en caso extremo pasamos a endurecer la trasera, porque es que si no, saturamos el diagrama GG, la elipse de adherencia, y estamos todo el rato en la zona de bloqueo. ¿Qué pasa? Que si las barras estabilizadoras son también muy blanditas, pues la suspensión de la rueda interior se va a extender hasta un límite mucho más alto, la de la rueda exterior se va a comprimir hasta un límite mucho más alto, y el chasis del vehículo se va a balancear cada vez más al tomar un giro, y esa labor de la fuerza centrífuga para enderezar el vehículo pues va a ser mayor, va a afectar más al comportamiento del coche. Por tanto, las reacciones van a tender a ser un poquito más lentas a la hora de pedirle que gire o que cambie la trayectoria que inicialmente esté siguiendo.